El charro negro de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, México, existe una leyenda que ha aterrorizado a los habitantes durante generaciones. Hablan de un jinete oscuro, vestido completamente de negro, que aparece en las noches sin luna. Dicen que el charro negro no cabalga por los caminos, sino que entra directamente a las casas. Esta es la historia de lo que sucedió en el pueblo de San Miguel durante el otoño de 2023. En capítulo 1. La primera aparición. Todo comenzó una noche de octubre, en casa de la familia Mendoza. Vivían en una modesta casa de adobe en las afueras de San Miguel de Allende, rodeados de campos de maíz que se mecían con el viento nocturno. Doña Carmela, una mujer de 50 años que jamás había creído en supersticiones, fue la primera en verlo. Eran las 3 de la madrugada cuando despertó con una sensación extraña, como si alguien la observara. El aire en su habitación se había vuelto denso, casi viscoso, y un olor a azufre y tierra mojada invadía el espacio. Abrió los ojos lentamente. Al pie de su cama, una figura imponente la observaba en silencio. Era un hombre alto, vestido con un traje de charro, completamente negro. El sombrero ancho ocultaba su rostro en sombras impenetrables, pero ella podía sentir sus ojos fijos en ella. Las espuelas de plata en sus botas reflejaban la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, produciendo destellos que parecían latir como un corazón. Carmela quiso gritar, pero no pudo. Su voz se había congelado en su garganta. El charro negro no se movía, solo permanecía allí, inmóvil como una estatua, con sus manos enguantadas de negro descansando sobre la hebilla plateada de su cinturón. Pasaron segundos que parecieron horas. Entonces, la figura habló. Su voz era grave, profunda, como si surgiera desde las entrañas de la tierra. Carmela Mendoza, tu tiempo aún no ha llegado, pero alguien en esta casa me debe algo. Sin hacer ruido alguno, sin pasos que alertaran su partida, el charro negro simplemente dejó de estar allí. Carmela parpadeó, y la habitación estaba vacía, pero el olor a azufre permanecía, y sobre su cómoda, donde no había nada antes, descansaba una moneda antigua de plata, tan fría que parecía haber estado enterrada durante siglos. A la mañana siguiente, encontraron a don Rafael, el esposo de Carmela, muerto en su taller. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia la nada, y en su rostro había una expresión de terror absoluto. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero Carmela sabía la verdad, y cuando intentó mostrarles la moneda como prueba, había desaparecido. Capítulo 2. El pueblo, en alerta a la noticia de la muerte de don Rafael, se extendió por San Miguel como la pólvora, pero fue lo que Carmela contó lo que realmente sembró el pánico. Algunos la tacharon de loca, destrozada por el dolor. Otros, los más viejos del pueblo, recordaron las antiguas historias. El padre Ignacio, el sacerdote de la parroquia local, conocía bien la leyenda. Esa tarde, después del funeral, visitó a Carmela. El charro negro es un cobrador de deudas, hija mía, le explicó con voz temblorosa, mientras sostenía su rosario. No deudas de dinero, sino deudas del alma, pactos olvidados, promesas rotas, juramentos incumplidos. Dicen que cuando alguien hace un trato con fuerzas oscuras y no cumple su parte, él viene a cobrar. Pero Rafael era un hombre bueno, lloró Carmela. ¿Qué pudo haber hecho? El padre negó con la cabeza. A veces no sabemos todo sobre las personas que amamos, o quizás hizo una pausa. La deuda no era de él, sino que fue transmitida por su familia, de generación en generación. Esa misma noche, el charro negro apareció nuevamente. Esta vez, en la casa de los Domínguez, una familia joven, con 2 niños pequeños. María Domínguez estaba preparando la cena, cuando escuchó las espuelas. El sonido metálico resonaba por toda la casa, lento y deliberado. Cling, cling, cling. Provenía del pasillo que conducía a las habitaciones de sus hijos. Corrió hacia allá, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. La puerta del cuarto de Pedrito, su hijo de 6 años, estaba
entreabierta. Empujó con fuerza, y lo que vio la dejó paralizada. El charro negro estaba de pie junto a la cama del niño, observándolo dormir. La figura era aún más terrorífica de cerca. Ahora podía ver que donde debería estar su rostro solo había oscuridad absoluta bajo el sombrero, un vacío que parecía absorber la luz misma. «Aléjate de mi hijo», gritó María, encontrando coraje en su instinto maternal. El charro negro giró lentamente hacia ella. Por un momento, ella creyó ver dos puntos rojos brillando en esa oscuridad, como brasas ardientes. «Este niño», la voz retumbó, «lleva la marca. La sangre de los Domínguez está maldita desde hace 3 generaciones. Pronto vendré, por lo que me pertenece». Y desapareció de la misma forma imposible, como si nunca hubiera estado allí. Pero Pedrito despertó gritando, con pesadillas que lo atormentarían durante días. Y en su pequeña mano, aferrada con fuerza, había una moneda de plata antigua. Capítulo 3. La investigación al día siguiente. 10 familias más reportaron avistamientos. El charro negro estaba invadiendo casas por todo San Miguel, siempre de noche, siempre en silencio, siempre dejando su moneda maldita. Un grupo de hombres del pueblo, liderados por Tomás García, un ex policía retirado, decidió investigar. Visitaron la biblioteca municipal y comenzaron a revisar registros antiguos, buscando algún patrón. Lo que descubrieron los heló hasta los huesos. En 1823, durante los años turbulentos, después de la independencia, hubo un hacendado llamado Don Sebastián Velasco. Era conocido por su crueldad y avaricia. Cuando la región atravesó una terrible sequía y las cosechas se perdieron, las familias campesinas le suplicaron clemencia con las deudas. Él no solo se negó, sino que confiscó sus tierras y envió a muchos a prisión. Desesperados, los líderes de 12 familias realizaron un ritual prohibido. Invocaron a una entidad oscura, pidiendo justicia y venganza. El trato era simple: la entidad destruiría a don Sebastián, pero en cambio, cada una de las 12 familias deberían entregarle un descendiente cada 100 años. El ritual funcionó. Don Sebastián fue encontrado muerto una semana después en su hacienda, con la misma expresión de terror que tendría don Rafael 2 siglos después. Pero las familias, horrorizadas por lo que habían hecho, intentaron romper el pacto. Acudieron a la iglesia, se confesaron, rogaron perdón, creyeron que estaban a salvo, pero las deudas con la oscuridad nunca se olvidan. Menos 1823, calculó Tomás mientras revisaba las fechas. Más 100 años, 1923. Más 100 años, 2023. Estamos en el año del cobro. Revisaron los apellidos de las familias que habían participado en el ritual en Mendoza, en Domínguez, García, en todos coincidían con familias actuales del pueblo. Y todas habían reportado visitas del charro negro. Capítulo 4. A la noche del pacto, el padre Ignacio convocó una reunión urgente en la iglesia. Reunieron a los descendientes de las 12 familias originales. Algunos lloraban, otros negaban la realidad, pero todos sentían el peso del terror ancestral cayendo sobre ellos. Hay una forma, dijo el anciano sacerdote, con voz quebrada. Según los textos antiguos, si los 12 se presentan voluntariamente ante la entidad, reconocen la deuda y ofrecen un sacrificio de expiación, el pacto puede ser renegociado. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó María, abrazando a su pequeño Pedrito. El padre guardó silencio. La respuesta era obvia y terrible. Esa noche decidieron enfrentarse a su destino. Las 12 familias se reunieron en las ruinas de la antigua hacienda de don Sebastián, un lugar abandonado donde solo quedaban paredes derruidas, cubiertas de hiedra y el recuerdo de tiempos oscuros. Formaron un círculo, llevando velas y oraciones. El padre Ignacio los guiaba con su Biblia en alto y agua bendita preparada. A medianoche exacta, el viento cesó por completo. Un silencio antinatural cayó sobre el lugar. Las velas parpadearon con llamas azuladas. Y entonces apareció un pero
no estaba solo. El charro negro llegó montado en un caballo esquelético, cuyos ojos brillaban con fuego infernal. Detrás de él, 11 jinetes más emergieron de las sombras, todos vestidos de negro, todos montando bestias espectrales. Eran los cobradores, cada uno asignado a una familia. El líder desmontó. Sus botas tocaron el suelo con un sonido que hizo temblar la tierra. Caminó hacia el centro del círculo y finalmente, lentamente, levantó su sombrero. Lo que vieron debajo hizo que varios gritaran. No era un rostro humano, sino una calavera envuelta en sombras vivientes, con ojos que ardían como carbones al rojo vivo. Cuando habló, su voz resonó dentro de sus mentes, más que en sus oídos. Han llegado, reconocen su deuda a Anbianen, pero el tiempo de negociación ha pasado. El pacto exige sangre de 12 líneas. La sangre será tomada, Ney. A menos que hizo una pausa que se sintió eterna. A menos que un alma se ofrezca voluntariamente en nombre de toda. Un sacrificio puro, sin mancha de la deuda original. Solo así se rompe la cadena. Capítulo 5. El sacrificio. El silencio que siguió fue demoledor. ¿Quién podría ofrecerse? ¿Quién querría? Entonces, para sorpresa de todos, el padre Ignacio dio un paso adelante. Yo, dijo con voz firme, mi vida está completa. He servido a Dios y a este pueblo. Que mi alma pague la deuda. Pero el charro negro negó con su horrible cabeza. Tú no llevas la sangre. Tu sacrificio es inválido. Fue entonces cuando Tomás García comprendió, miró a su hija, Lucía, de 17 años, que había venido con él. Ella no estaba manchada por pecados propios, pero llevaba la sangre García en sus venas. No, susurró Tomás, leyendo la determinación en los ojos de su hija. Pero Lucía ya había dado el paso. Yo lo haré, dijo con voz clara. Soy joven, llevo la sangre, y no he cometido los pecados de mis ancestros. Si mi vida puede liberar a estas familias y a sus hijos, la doy voluntariamente. El charro negro la observó en silencio. Luego, increíblemente, algo parecido al respeto cruzó su presencia oscura. Una ofrenda voluntaria de sangre pura. El antiguo precio. Tansean se acercó a Lucía, extendió una mano enguantada y tocó su frente. Ella cerró los ojos, esperando el dolor, esperando la muerte, pero no llegó. En cambio, sintió algo frío recorrer su cuerpo, como si algo estuviera siendo extraído de ella. Cuando abrió los ojos, estaba rodeada de una luz plateada. Las monedas malditas de todas las familias volaron desde donde estaban guardadas, convergiendo en el aire sobre ella, fusionándose en una sola esfera brillante. Tu sacrificio no será tu vida, dijo el charro negro, sino tu tiempo. Vivirás, pero envejecerás. Los años que estas 12 familias hubieran perdido serán tuyos de cargar. Ante los ojos horrorizados de todos, Lucía comenzó a transformarse. Su cabello oscuro se tornó blanco como la nieve. Su piel suave se arrugó. En segundos, la joven de 17 años se convirtió en una anciana de 80. Pero estaba viva y estaba en paz. El pacto está cumplido, declaró el charro negro. Las 12 líneas están liberadas. Que nadie vuelva a invocar lo que no puede controlar. Los 12 jinetes se desvanecieron como humo en el viento. El último en irse fue él, el cobrador de deudas, quien antes de desaparecer, inclinó su cabeza hacia Lucía en un gesto que podría haber sido una reverencia. Lucía García vivió otros 15 años después de aquella noche, cuidada por todas las familias que había salvado. Aunque su cuerpo era viejo, su espíritu permanecía joven y contaba su historia a quien quisiera escuchar, una advertencia para las generaciones futuras. El charro negro nunca volvió a San Miguel de Allende, pero en otras partes de Guanajuato, en otros estados de México, hay quienes juran haberlo visto cabalgando en la oscuridad, con su séquito de jinetes espectrales. Busca otras deudas, otros pactos olvidados, otras promesas rotas. Y si alguna noche escuchas el sonido de espuelas en tu pasillo, si sientes el olor a azufre y tierra mojada, si ves una figura oscura al pie de tu cama, pregúntate
qué deudas cargas en tu sangre, porque el charro negro siempre cobra, siempre